Vamos a continuar con la siguiente herramienta del curso, la siguiente herramienta de edición de objetos en 3 dimensiones, en este caso la herramienta equidistancia. El botón lo tenemos como siempre en la barra conjunto grande de herramientas, lo tenemos aquí justo a la derecha de la herramienta escala, y esta herramienta nos va a permitir realizar equidistancias de una cara completa o equidistancia de dos o más líneas simultáneamente. Nunca podremos hacer una equidistancia de una línea, eso sería hacer una línea paralela, y eso ya sabemos hacerlo con la herramienta mover, copiar. Bien, equidistancia de una cara. En primer lugar seleccionamos la cara, por ejemplo esta de aquí arriba, nos vamos a la herramienta y lo que hacemos es que pinchamos en un punto cualquiera de su contorno y comenzamos a movernos hacia adentro, de manera que en el cuadro de control de valor estamos viendo el valor actual de la equidistancia, en este caso aproximadamente 404 milímetros. Podríamos aumentar ese valor, por ejemplo, escribiéndolo con el teclado, 450, y tendríamos que la distancia que hay entre ambas líneas sería, como podemos ver, de 450 milímetros. Bien, podríamos también haber hecho la misma operación, pero con la equidistancia hacia el exterior. Es decir, se puede hacer una equidistancia hacia el interior de la cara o hacia el exterior de la cara. En este caso, podemos hacer una equidistancia de 1500 unidades y posteriormente pues podemos volver a comprobar que esta distancia es de 1500 unidades. Podríamos hacer lo mismo para una cara un poco más compleja, como por ejemplo esta de aquí. En este caso vamos a tener limitaciones por la propia geometría de la cara. Hay un momento que no podemos hacer la equidistancia de forma homogénea y las líneas se cruzan, dando lugar a una serie de construcciones extrañas. Pero bueno, hasta este punto sí que se podría realizar, por ejemplo, una equidistancia de 215 milímetros y posteriormente a esa sección, pues por ejemplo, se le podría dar un volumen diferente o lo que fuese necesario. Volvemos a la vista anterior. Bien, la segunda parte del vídeo también es muy sencilla, sería cómo realizar la equidistancia de dos o más líneas simultáneamente. Pues por ejemplo vamos a suponer que deseamos hacer una equidistancia de una serie de líneas de este contorno, solamente de esta, y con la tecla Shift voy a sumar otra línea, esta por ejemplo. Ahora vamos a la herramienta y lo que hacemos es que hacemos la equidistancia, pero solamente de esas dos líneas, conservando las otras dos aristas del rectángulo inicial. Por ejemplo, podríamos decirle que sea una equidistancia de 500 unidades. Ya sabemos que mientras que no cambiemos de operación, podemos modificar todas las veces que queramos, 600, 500 otra vez, etc. Bien, podemos hacerlo también para un caso un poco más complejo, por ejemplo para esta y esta. Vamos a ver qué sucede, por ejemplo. Veríamos que nos hace una equidistancia solamente de las líneas que hemos seleccionado. Por ejemplo, podríamos decirle 450 milímetros y después simplemente pues podríamos, este contorno de aquí, podríamos con una línea roja, forzando dirección con Shift, podríamos conseguir cerrarlo y ya tendríamos, por ejemplo, para darle volumen, pues una serie de contornos diferentes a los iniciales. Bien, pues con eso terminamos la herramienta equidistancia, muy sencilla.